el año 2017 es publicado el libro Cartas desde el Maule, Cartas desde Buenos Aires, libro que da cuenta de 10 poetas del conurbano de Buenos Aires y 10 poetas del Maule, Chile. A partir de ese libro, después de 5 años de su publicación, nace este documental, Cartas desde el Maule, Cartas desde Buenos Aires. Primera parte, el poema del conurbano. Aquí tenemos una forma particular de entender la poesía como un modo de acercamiento entre comunidades, entre países, entre culturas distintas. Y en ese sentido, este libro, Las cartas desde el Maule y las cartas desde Buenos Aires, están tratando de imbricar culturas que son distintas, formas de vida diferentes, y unir todo esto para a la vez articularlo dentro de un concepto que podríamos llamarlo latinoamericano, ¿ya? Porque igual, hablando desde el Maule y de Buenos Aires, que son dos mundos absolutamente distintos, Buenos Aires con la cantidad de gente, ¿no?, que es cierto, la cantidad de poetas, todo el mundo del conurbano, que podría asemejarse más, por ejemplo, a una provincia como el Maule, ¿ya? Todo ello establece diferencias, desarrolla distinciones, pero a la vez también integra. Ese es el camino como para ir estableciendo mayores lazos, especialmente lazos culturales, ¿ya? Lazos que tienen que ver no solo con la relación con la cultura de ambos países, sino también con los afectos, también con los sentimientos, porque se hacen actividades en común, se hacen lectura de poesía, se hacen trabajos de crítica, ¿ya? Entonces eso va acercando mucho más a veces que lo que es el trabajo de los embajadores, que lo que es el trabajo de las naciones por encima, que a veces es pura palabrería, ¿ya? Entonces en ese sentido esto es mucho más que eso. La estación de ferrocarriles Constitución de Buenos Aires es un inmenso y épico edificio, inaugurado en enero de 1887, comenzando con ello un inmenso relato de nuevas estaciones, de microciudades y conurbano. Desde esta estación nos dirigiremos a conversar de poesía con 5 escritores y escritoras que viven en diferentes lugares del conurbano de la gran ciudad. En el colapso de sus respiraciones que empañan los vidrios, yo invento lo que el anciano sueña, el joven silencia, la mujer desea. Ciudad de San Justo, Buenos Aires, Argentina, fundada en diciembre de 1856, municipio de La Matanza. Patricia Verón, poeta, editora, profesora de letras, maestra. ¿Qué hacemos para que la poesía sea? Bueno, y una de las formas de hacer es escribir poesía. Poesía que etimológicamente viene de poiesis, que significa creación. O sea, la poesía es una creación libre del espíritu, podríamos decir, por el lado del hacer de la escritura, el hacer del canto, que así empezó la poesía, con el canto. Bueno, es de un valor histórico, digamos, tiene que ver con las formas del lenguaje primero, ¿no? Porque cuando no se tenía escritura, aún así se podía hablar y
se podía cantar. Esa es la poesía en su origen. Ciudad Lomas del Palomar, fundada en 1872, ubicada en la zona oeste del conurbano de Buenos Aires. Pamela Nemes-Cheig, poeta, profesora de literatura. Me destiendo de la soga en el balcón y me visto, acomodo los brazos, el escote, aplaco con el roce de la palma mi vientre cazador, me convierto en mí, en la casa saturada de silencio, donde mi cantito se choca contra las cosas y nadie reclama mis caricias, ni mis palabras, ni mis piernas rápidas. Bueno, es un montón de cosas, no sé si puedo abarcar quizás todo lo que se me va ocurriendo cuando pienso en eso, porque a veces pienso en eso cuando estoy dando clases en la escuela y a veces pienso en eso cuando escribo y en alguna lectura y demás. A mí hay una cosa que me gusta pensar y que no es que es original mía, solo que la tomo de otras personas que escriben poesía y que leen poesía, que es esta idea de que no es un género literario, sino que es una mirada del mundo interior y del mundo circundante a cada sujeto. Creo que tiene que ver con la mirada, primero que nada, mucho antes de la palabra escrita, mucho antes de los libros, y que es esa mirada del mundo interior y el mundo circundante desautomatizada, que trata de no quedar con un sentido único, con una lectura única, con una manera única de hacer o de ver la vida, ¿no? Como si fuera una manera estallada y múltiple de ver, de mirar la vida. Pero después, bueno, en los libros concretamente, o en la poesía oral, o en la canción, o la poesía en el resto de las artes, creo que tiene que ver con el trabajo también, ¿no? Con qué se hace con esa materia que es la palabra, muy por encima y trascendiendo la comunicación humana y nada más, sino como haciendo otras cosas con la palabra. Y a mí hay algo que me gusta mucho que dice Diana Velesi, que creo que lo debe decir otra gente más, pero a mí me gusta porque lo dice Diana Velesi, que es que la poesía se escribe contra la poesía misma, ¿no? Que es como usar el lenguaje de maneras tales que se subvierta el propio lenguaje y que todo el tiempo haya como un movimiento del pensamiento, de la sensibilidad, de la humanidad misma. Y creo que, bueno, volviendo a la pregunta, la poesía es esa cosa disruptiva, ¿no? Desde la mirada y desde el nombrar el mundo interior y exterior, que todo el tiempo lo mueve, ¿no? Lo mueve y no lo deja como anquilosado en una sola mirada, en una sola palabra, en una sola forma de nombrar. Eso. Cuando venga la muerte, si me alcanza primero, quiero que mi perro vea mi cadáver, quiero que lo olfatee, que le chupe el frío de la cara, que intuya que no soy el de siempre, que ya no pertenezco a la manada, que estoy definitivamente afuera, que a pesar de mi lealtad sin mesura, no pude torcer el oscuro postulado. Ciudad de Temperley, fundada en 1870. Club Deportivo Temperley, fundado en 1912. Leandro Alba estudió letras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Católica de Praga, República Checa. Para mí me parece que la poesía es un ideal estético al que nadie puede llegar. Me parece que el poema es el intento de llegar a la poesía. Algunos ese intento lo culminan con mejor suerte y logran acercarse más a ese arquetipo estético que es la poesía. A otros nos cuesta más y la vemos de lejos, ¿no? Mientras trabajamos, pero creo que también es una manera de seguir jugando, si se quiere. La otra vez leí una entrevista, no me acuerdo quién era, que decía que uno empieza a escribir no solo poesía, también narrativa, cuando crece y se aburre de los juguetes. Entonces, es como, a mí se me ocurre que una buena definición podría ser que es la continuación de la infancia a través de otros carriles, ¿no?
Es una manera de seguir jugando, de tener una excusa para seguir jugando siendo adulto, ¿no? Y me parece que es muy importante mantener ese espíritu lúdico, siempre porque en la poesía juega mucho. Yo doy talleres literarios y es una de las cosas que siempre trato de transmitir, que se lo tomen como un juego, pero como un juego en serio, como si estuvieran jugando no sé, al ajedrez o algún juego, pero como un juego al fin. Y a veces me cuesta un poco también acercarme a esas nociones que dicen que la poesía puede cambiar el mundo. A veces me parecen demasiado pretenciosas ese tipo de aseveraciones, pero en cierto modo se podría decir que con que lo que alguien escribe ya cambie la vida de una sola persona y la haga feliz en algún momento, de alguna manera una pequeña porción del mundo se está modificando. En 1886 nace la estación de ferrocarriles Haedo y en 1889 nace la ciudad de Haedo. Carlos Dariel, poeta, ensayista, licenciado en psicología, gestor cultural. En el bar quedamos pocos. Cerca de mí, un viejo inclinado sobre la mesa tiene los ojos demasiado lejos. Adivino en su mirada una pala que se clava en el tiempo socavando su base. Tomo un sorbo de café mientras miro ese cuerpo inerme, igual que una piedra sin memoria. Yo pienso que definir la poesía es una tarea más que imposible y hasta inútil, ¿no? Lo que se puede hacer es tener una aproximación hacia qué es el lenguaje poético. Y en el sentido, se me ocurre pensar que el lenguaje poético es un lenguaje fundacional. Es decir, cuando un poema está bien logrado, lo que ese poema dice, se dice por primera vez, ¿no? Es como que la poesía es, digamos, el lugar de una epifanía o una suerte de revelación del estado original de las cosas. Cuando la palabra poética dota de ser a lo que nombra. Y además es el reino de la palabra insubordinada, porque no se ata a ningún canon, no se ata a ninguna convención, no queda presa o encorsetada en un sentido único. Todo lo contrario, la palabra poética se expande y se multiplica de sentido. Una mesa es una mesa y otra cosa y otra cosa. Una rosa es una rosa, es una rosa es una rosa, como decía la poeta alemana, ¿no? La palabra poética se extiende y se ramifica como las ramas de un árbol y va tocando todo lo que está a su alrededor, todo lo que existe. Y tiene un efecto muy particular que es casi como inherente a la naturaleza de lo poético, que es el asombro, ¿no? Es decir, la palabra poética nace del asombro y promueve el asombro. La Tapera, Centro Cultural Independiente dedicado a la enseñanza del teatro y la literatura, ubicada en Ciudad de Gregorio de la Ferrer, fundado el 4 de mayo de 1911. María Soldo Müller, licenciada en Lengua y Literatura, poeta, docente, investigadora, gestora cultural. No quiero traer al mundo un hijo manso que se resigne al camino que le trazaron. No quiero dárselos para que lo despedacen y levanten altares en su nombre después. No quiero ese sustituto que van a ofrecerme, tampoco que me nieguen la muerte y santifiquen esta humillación. La poesía es un lenguaje, es una forma de la lengua, tiene su código, su forma de comunicar, de expresarse. Yo creo que es un lenguaje en sí mismo y que por eso a veces
parece como un poco ajeno, ¿no? Como espinoso, hasta que uno consigue adentrarse en ese mundo, en ese código, en esa comunidad. Y eso hace también que el que se apropia de esa lengua y la hace suya, la ejecuta en algún momento. Por eso es que casi todos los que amamos la poesía de alguna manera escribimos, algunos con más trabajo, de una forma, si se quiere, más profesional, por llamarlo de alguna manera, y otros de una forma íntima, para sí mismos. Pero a veces dicen, los poetas nos leemos entre nosotros, y yo no creo que sea así. Creo que todos los que leemos poesía de alguna manera escribimos, entonces compartimos la lengua, ¿no? Compartimos ese lenguaje que es el lenguaje poético. Lo vivo, la poesía, cuando me acerco al poema o a la poesía o a la palabra escrita, lo vivo con mucha intensidad y estoy frente a un buen poema. Ese poema me modifica y ya cuando lo vuelvo a leer y lo vuelvo a abordar, ya lo abordo de otra manera distinta, aunque lo lea 3 o 4 veces, siempre le encuentro una novedad, algo nuevo, ¿no? Y eso se vive con mucha intensidad, porque es como que uno está ante algo vivo, no es algo muerto en el papel. Eso que uno lee está vivo, es como un ser vivo. Y como todo ser vivo se modifica a todo momento. Uno nunca es la misma persona, nunca. Ni siquiera de un instante al otro es el mismo, va cambiando, aunque el cambio sea imperceptible a la vista o a los sentidos, uno está cambiando constantemente. Bueno, el poema o la palabra poética también es un ser vivo que va cambiando, ¿no? Y va mostrando siempre una faceta nueva. Y entonces uno lo vive eso con mucha intensidad. ¿Cómo se puede vivir poéticamente? Se vive poéticamente en tanto diariamente podemos conectarnos con un hacer que le dé lugar a la poesía, ¿no? No podemos hablar de vivir poéticamente si oprimimos al resto si oprimimos de todas las formas que se conocen al resto de la humanidad, ¿no es cierto? La poesía se vincula muy desde la raíz con la libertad, con la creación. Poiesis, creación. Si no tenés libertad, no podés crear. Si no podés crear, no podés hacer un espacio al hacer de la poesía. Vivimos en un mundo en donde los niveles de opresión son mayúsculos. Vivimos en un mundo en donde, como decía antes, los poderes tratan de meternos cosas encima para que justamente nos olvidemos que somos depositarios de esa capacidad creativa, que podemos llevarla adelante, que podemos hacer una vida más libre y más justa para todos. Yo tengo la sensación en mi memoria y en mi presente de que escribo poesía, pero no solo porque me gusta escribir poesía, sino porque es como la manera en la que miro. Entonces, que se ponga en la palabra escrita es casi como una consecuencia natural de la mirada y que tiene un poco que ver con
de algún modo darme cuenta con otras personas en el camino que a medida que iba creciendo, las cosas se ponían más rudas y más ásperas en el mundo alrededor y que había que entenderlas y que quizás mi manera de entenderlas estaba un poquito corrida de las que tenía alrededor, más cercanas, y esa cosa un poco corrida era como tratar justamente lo que dije antes, ¿no? De no encontrar una sola respuesta, de no darle un solo nombre a las cosas. Y ahí, ¿no? En ese afilarse para crecer sin crecer demasiado y volverse solo adulta y productiva, es que, ¿no? Fui como viviendo y voy viviendo, porque es como la manera en la que escribo y en la manera en la que hablo de poesía a mis alumnos y alumnas y en la que comparto con mi hija, y no sé, como creo que es la manera, la poesía, en que atravieso todo lo que pienso para que no se vuelva como algo rígido y únicamente útil, productivamente útil, ¿no? No me da lo mismo lo que pasa, no solo con las personas, como dije recién, sino lo que pasa con esa palabra que a mí me resuena y que quiero que resuene en la vida de las otras personas. Por ejemplo, pienso en el último libro, que además tiene ese formato de prosa poética que quizás es como más accesible a la lectura de quien no es tan lector o lectora de literatura. Y ahí estuvo mi compromiso también en que las palabras que le ponía a esa experiencia o a esas reflexiones que contaba pudieran tener un impacto, una provocación en la otra persona, ¿no? Como si mi compromiso fuera que nadie quede, ni en la oralidad ni en la escritura con la que yo me manejo, quede como quieto e impávido y que no le pase nada, sino como que algo se mueva, ¿no? Aunque sea lo invisible en el silencio. Yo crecí en un hogar en el que se escuchaba mucho tango, ya desde muy chico. Mi viejo estaba todo el día con la radio y los discos de vinilo escuchando tango, y yo paraba la oreja y escuchaba. Y me parecía que ahí había una expresión diferente a lo que en la escuela me decían que era la poesía. Hay dos acontecimientos para mí que son muy importantes para después haberme acercado a la literatura, y que tienen que ver con dos facetas plebeyas de la literatura, y que a veces son miradas con cierto menosprecio, porque yo me empiezo a relacionar con la poesía a través de las letras de tango y a través del cómic. Después, digamos, accedí a la alta literatura, más tarde en la adolescencia, pero en principio escuchando los tangos que escuchaba mi viejo en mi casa. Hay letras que todavía me las sé de memoria y a mí me gusta investigar mucho, siempre estoy leyendo acerca de tango, doy charlas acerca de letrística de tango, es algo que me apasiona. A veces hasta los títulos de algunos de los poemas tienen los mismos títulos que tangos conocidos, que obviamente está hecho adrede, o hay frases robadas a letras de tango. Yo no me planteo por ahí esto de cómo es ser poeta, ¿no? Cuando es algo que tiene que ver conmigo, que forma parte de mí, como no me planteo qué es, no sé, ser mujer o qué es ser una persona, ¿no? Uno es. Y como siempre uno va administrando las posibilidades, los tiempos. Es cierto que la vida nos exige mucho, muchas horas de trabajo, y uno va dedicándose como a todo a la vez. Y en ese espacio la poesía es como si fuese una travesura, ¿no? Cuando yo más ocupada estoy y más tendría que estar ocupándome de otra cosa, es cuando me pongo a escribir en lugar de hacer lo que tengo que hacer. Entonces es como una rebeldía en contra de la vida casi. Y
y no me cuestiono demasiado. Hay veces en las que escribo más y a veces paso largo tiempo en el que no escribo, no lo vivo ni como una obligación. Tampoco creo en los raptos de inspiración, simplemente que a veces tengo como la voluntad de escribir y me dedico a eso y por momentos no, aunque es parte de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Sí, la lectura es permanente y también diaria. Existe una poesía del conurbano como existe, es decir, existe una poesía del lugar del mundo donde los que escribimos estamos insertados, convivimos día a día, ¿no? Y la geografía, los hábitos, las costumbres de ese lugar tienen su propia identidad. No es lo mismo la identidad del conurbano con la identidad de los que viven en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una diferencia. Acá en el conurbano, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a estar más tiempo en la calle, somos más itinerantes, recorremos el lugar donde vivimos y incluso lo trascendemos y viajamos a más distancia y nos vamos a 1 hora de distancia a otro lugar y no tenemos ningún problema. Existen muchas poéticas, ¿no? Cada poeta tiene su voz y el conurbano es enorme, es diverso, es heterogéneo, es complejo. Entonces hay muchas poéticas. Sí hay tal vez una línea que se asocia con una poética del conurbano que tiene que ver con cierta estética de la lengua, con cierta representación del territorio, pero esa no es la única poética del conurbano. No necesariamente los poetas hablan del territorio. Un poeta tal vez habla de una naranja y habla del territorio, ¿no? No necesita estar contando de forma testimonial. Entonces existen grandes diversidades. Y creo que esa, ¿no?, es la raíz del conurbano. El conurbano es un espacio de intercambio, de transacciones entre el centro y el interior, si se quiere, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, el interior viaja al centro como turista, viaja al centro para ir al teatro, para ver un espectáculo, tiene esas luces del centro como un faro. Y el conurbano viaja a trabajar al centro. El conurbano va y vuelve todo el día, ve lo otro de ese centro. Entonces no tiene esa mirada obnubilada y tiene esta mirada de intercambio entre el afuera y lo otro. El conurbano es un territorio donde hay mucha heterogeneidad cultural y entonces creo que en esa diversidad radica una poética del conurbano, ¿no? Que puede haber desde la representación de la pobreza o de cierta marginalidad hasta la intelectualidad y la mirada hacia el exterior y la plurilingüidad, no sé, creo que no sé si hay una única poética, creo que la diversidad es la poética del conurbano. Creo que hay algunas características muy propias de la gente que escribe poesía en el conurbano. Los temas, obviamente, son los mismos siempre, ¿no? Porque, como decía Miguel Hernández, el amor, la vida y la muerte, y después vemos por dónde lo tomamos. Pero creo que hay algunas cosas que aparecen más a menudo en las poéticas del conurbano, que me parece que un elemento importantísimo es la
los viajes en tren, porque aparecen muy a menudo. A mí también me llaman muchísimo la atención los trenes desde que era chico, y siempre para movilizarnos utilizamos el tren, entonces es algo que aparece muy a menudo. Pero también sería otorgarle una demasiada centralidad tal vez a Buenos Aires, porque nos movemos en tren en función de acercarnos a la ciudad de Buenos Aires, a menos que tengamos la suerte de viajar de vacaciones a Mar del Plata o a otro lugar a donde vaya el tren. Pero me parece que el trazado férreo es algo sumamente esencial, al menos en muchos poetas del conurbano que he leído. Yo también los trenes tienen también ese dejo de nostalgia, como dice el tango, el misterio de adiós que siembra el tren. Un barrio de tango, la letra de un tango de Homero Mansi. Es una frase que a mí me gusta muchísimo, eso del misterio de adiós. Y a veces te sentís un poco descolocado porque decís, bueno, estoy en el conurbano, no termino de pertenecer a lo que sería la capital, estoy alrededor. Soy el conurbano con respecto a la centralidad que tiene capital. Tampoco soy parte de lo que se llama provincia de Buenos Aires. Siempre la palabra conurbano es algo como que engloba esa situación de periferia con respecto a la capital. Y también hay cierta poética que ha estado muy en boga sobre la marginalidad del conurbano. Y a mí en general esas cosas no me terminan de convencer mucho porque resultan siendo un poco estigmatizantes. Como que en el conurbano ocurre todo lo negativo del país, que andamos a los tiros, que hay muchos robos, que, bueno, en parte es cierto, pero no sé si los índices de criminalidad y delincuencia en el conurbano son superiores al resto del país. Los escritores del conurbano fueron mucho más conocidos por ahí en cuanto a relevancia de difusión, los narradores del conurbano. No sé, pienso en Incardona, pienso en Oyola, pienso en Eve Ward, esa gran narradora, yo diría que más del conurbano de Latinoamérica, ¿no? Eve Ward. Pero bueno, yo cronológicamente lo sitúo a partir del 2005, 2006, con la emergencia del primer gobierno kirchnerista. Se empezó a dar una movida profunda, joven, ¿no? Que hizo que la poesía del conurbano tuviese una visualización mucho mayor. Esto no implica, obviamente, que no venga de más atrás la poesía del conurbano, ¿no? Digo, antes nombraba a uno de mis maestros, que fue Omar Cao, y si hay un poeta del conurbano, es Omar Cao, nacido en 1948. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay el conurbano en sentido del territorio geográfico. Me parece que sí, estamos atravesados las personas por las experiencias que vivimos y sí las vivimos mucho acá, qué sé yo laburo acá, vivo acá, crío acá, tengo a mis amigues acá, o sea, me pasan muchas cosas acá, crecí acá, proyecto mi vida acá. Entonces, como que claro, no puede ser todo lo que rodea ese territorio geográfico no puede ser indiferente a mí y a lo que hago. Es imposible. O sea, miro el mundo todos los días desde acá. Sí, el conurbano tiene
como otros territorios, una diferencia respecto de los grandes centros urbanos, que es una diferencia de paisaje, que es una diferencia de ritmo, que es una diferencia de luz, que es una diferencia de vínculos, ¿no? Hay algo en los barrios, en este barrio pasa un montón todavía, que es ir por la calle y cruzarse todo el tiempo a charlar con alguien, y eso cambia la experiencia, ¿no? Del día y la experiencia de la lectura y la experiencia de la escritura. O sea, es imposible como que no atraviese, ¿no?, la experiencia artística después, eso, porque hay algo del estar rodeados y rodeadas, ¿no?, de personas que quieren saber de vos y vos querer saber de ellas, y que eso en los grandes centros urbanos, como quizás estás más solo escribiendo dentro de tu casa 3 días, no sé, a mí no me pasa, ¿no? Como que todo el tiempo, no sé, pienso como en escenas de mi vida cotidiana de estar como robándole un rato al trabajo y escribiendo, y que me suene el timbrecito de la bicicleta de una amiga que pasó por la puerta de camino a su casa y que salga a charlar, y entonces ya cuando vuelvo a escribir ya no es lo mismo porque estuve ahí, ¿no? Como viviendo la experiencia del día a día en los barrios, que es muy distinto a las grandes ciudades, ¿no? Pero después hay un conurbano que no es solo geográfico, sino que tiene que ver con una, casi como una idea simbólica de dónde se concentran los poderes varios y dónde no, y esa tensión que se produce, ¿no? Y pensando en el arte en general, puedo pensar, ¿no?, como lo canónico y lo periférico a ese canon que está vivo y que se sigue haciendo. Y que de golpe, no sé, por lo menos ya en este momento de mi vida y de la escritura y tal, me importa muy poco, no sé, qué peso, o el peso canónico, ¿no?, de lo que se escribe no sé, en el centro de la ciudad. Como, no sé, tengo otros círculos de compartir y de exponer y de estar. De hecho, o sea, los 3 libros que yo edité los presenté primero que nada en este territorio, no solo porque estaba cerca de mi gente y de mí, sino porque tiene, ¿no?, un peso político, simbólico, hacerlo en estos territorios donde cuesta mucho más que lleguen, aún hoy con la digitalización del mundo, que lleguen un montón de posibilidades. Pero que hay otras posibilidades, ¿no?, como no quizás tan valoradas culturalmente desde ciertos sectores, pero que sí aprendimos a valorarlas desde otros, que tiene que ver con esto de la experiencia que decía antes.